¿qué es la cultura? O sea, ¿qué es lo que buscamos con ello? Porque la cultura no es hacer contratos ni alegrar contratos, obviamente. Hay una cosa que es el fin, el objetivo, y otra cosa son los medios y los instrumentos. Entonces, a veces uno le pregunta a la administración, dígame cómo se está cumpliendo la política pública en este tema en particular, y nos dice, hemos hecho tantos contratos. Eso no es la política pública, ese es un instrumento simplemente. Usted sí tiene claramente definida una política pública, los recursos que tenga pues pueden tener un mejor resultado. Si no hay ninguna definición, pues eso se está prácticamente perdiendo si estamos buscando una finalidad concreta. Entonces a mí me parece que ya vamos teniendo elementos para ir precisando eso, y para mí efectivamente hay que diferenciar esos conceptos claramente. Yo no creo que un espectáculo sea posible meterlo dentro del concepto política pública y cultura. Un espectáculo simplemente, como tal, y pongo el ejemplo que tanto se ha cuestionado acá, el tema de la quema de pólvora por unos valores bastante representativos. Yo realmente no comparto que eso sea parte de una política de cultura, sinceramente. Hasta ahora no me he convencido de eso, pero obviamente la Secretaría de Cultura lo incluye como una de las tantas maneras como se está cumpliendo el objetivo. Entonces creo que eso hay que revisarlo, y es muy bueno porque de esa manera también vamos a ver dónde enfatizamos más, qué es lo que más nos interesa como ciudad. A mí me parece que el tema de la cultura hay que ligarlo necesariamente a la consolidación, transmisión y creación de valores. Entonces yo fortalecería eso que está ayudando a crear y fortalecer valores, y creo que hay expresiones muy válidas en ese sentido, que además tienen que ser medibles por el resultado. El resultado no puede ser tantos contratos ni tanta plata, sino en atención a lo que se haya definido. Eso creo que es posible hacerlo. Esa política, cualquiera que sea, necesariamente tiene que garantizar algo que a veces es muy difícil, y en este tema bastante complejo como es el de la participación. Y esto, el informe que presenta Diana con relación al tema de la participación es bastante evidente, y puede obedecer a muchas razones, porque no hay un estímulo realmente, porque hay una poca credibilidad en estos procesos. Muchas personas dicen, no, pues que estamos haciendo lo mismo y haciendo lo mismo, parqueamos y terminamos igual, y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Pero adicionalmente hay un tema de la comunicación que creo que está fallando. El ejemplo es el del directorio. A mí eso me impresiona pues sinceramente. Y el directorio, vean lo que preguntaba quien nos acompaña en relación a la Feria del Libro, y casi que se siente como regañada, como es que no sabía eso, es que tiene que, eso, y ya lo sabe, porque estuvo aquí, pero el resto nadie lo sabe. Entonces esa es una manera de excluir, de no garantizar participación. A mí me parece que tiene que ser mucho más claro. Y una buena política de comunicación se debe lograr en una ciudad como Medellín. Es que una ciudad como Medellín tiene una ventaja sobre la gran mayoría de ciudades del país, tener 2 canales locales de Medellín, un canal regional, bien posicionados. Si hay voluntad política, se utiliza eso hasta el máximo para que no haya disculpa. Pero es una campaña publicitaria masiva. Por eso lo he dicho, menos café con anuncio y más participación de la ciudadanía. Y ese sí es un mensaje importante. Dos gobiernos vamos a tener teóricamente alternativos, y no transformaron la cultura política de esta sociedad, teniendo todos esos espacios, esa posibilidad impresionante. Eso impresiona, para que lo vayan pensando. Sí, reitero la solicitud de la comisión es de los informes, no hay que mandar ningún documento. Aquí la comisión exige ello para poder construir esto efectivamente. Esa política cultural tiene que fortalecer al artista local, si no, pues no tiene mucho sentido. Y ahí hay una propuesta, un 70% de recursos. Yo cambiaré un poquito la forma como se expresa eso, porque creo que tiene que ser garantizado buena cantidad de recursos para lo local. Además, teóricamente o realmente se logra mayor cobertura en la ciudad, porque el local es más barato desafortunadamente que el de afuera, vale mucho más traerlo. Entonces eso sería para pensarlo, pero que haya una regla de juego absolutamente clara, y con la participación garantizamos que efectivamente tengamos todos la posibilidad de tomar alternativas, así como logramos ello.
El tema de contratación, ese sí tiene que ser un capítulo muy complejo. Es que ese tema de contratación, desafortunadamente, hay una normatividad nacional que es perversa, es hecha para evadir los propósitos de la misma ley. Es pues muy desafortunado. Quienes hacen esas leyes, desafortunadamente, están buscando de una vez la caída, o sea, están buscando la trampa. Pero yo creo que podemos ir cerrando eso de alguna manera, y ese es un reto que se tiene que lograr dar. Tema de contratación, tiene que haber transparencia total. A mí me preocupa eso. Hay muchas maneras de no ser transparente, estar en un listado que nunca lo llaman. ¿Y por qué? Y hay una cantidad de justificaciones, y vamos de justificación en justificación. Siempre escucharemos justificación. Yo no acepto esas justificaciones, no me parecen claras, por más que se repitan, no me parecen claras. Tema de falta de transparencia, lo que pasó con el tablado, a mí me parece impresionante. Eso se llama persecución. Yo por eso sí creo que una queja que le hagamos a la Secretaría de Cultura, teniendo una serie de precedentes, es un chiste. Pero tenemos que ir al órgano de control realmente y estar encima de eso, porque eso, pues afortunadamente hay una serie de proyectos, programas que dependen de cultura, donde definitivamente se quemó esos proyectos, como es el proyecto de la política afro, que no existe, a pesar de que existen acuerdos municipales. O sea, hay falta de compromiso. Y el cuestionamiento allí es exactamente el mismo que estamos hablando acá. Es un tema de poca transparencia, selección a dedo, siendo política casi que partidista en ese sentido. Es la idea que percibiría uno de todos esos cuestionamientos. Y yo insisto en algo que planteamos acá en el debate último. Había un proyecto que puede girar alrededor del Parque del Río, el Museo de las Esculturas, la Plaza de las Esculturas. Medellín ahí hay algo extraordinario. Es extraordinario, que yo creo que ninguna ciudad de América Latina lo tiene. Tener esa plaza con esas esculturas del maestro Botero, eso es un patrimonio que ninguna ciudad de América Latina lo tiene. Alguien decía, alrededor de esa plaza podemos hacer un centro que no es solamente ni nacional sino internacional, de arte y cultura. Todo el entorno puede mejorar muchísimo alrededor de este proyecto. Ese proyecto obviamente no lo hizo este gobierno porque no le interesa mucho este tema, pero yo sí creo que lo tenemos que ir pensando. Ese tema es clave, están todas las condiciones para ello. Eso se cruza indiscutiblemente con el tema turístico además, pero adicionalmente nada más la oportunidad al artista local para mostrarlos. O sea, yo creo que eso se puede hacer y se debe hacer. Yo en una próxima reunión voy a traer a una persona que ha estado vinculada a la administración municipal en otros gobiernos, ha tenido esta propuesta, cercano de Botero, y además creo que nos podemos dar la mano con él para que eso no sea simplemente una presentación de buenas intenciones, sino sea una realidad. Eso lo tenemos que aprovechar hasta el máximo. Eso es algo que no lo debemos pasar por alto. El tema de las bancos de las oportunidades me parece que es una buena intención, más no es suficiente, por varias razones, porque es que el banco de oportunidades de banco solamente tiene el nombre. El banco de oportunidades es simplemente un intermediario que presta plata, y es un intermediario que en mi criterio pues no puede tener, porque no ha sido definido de esa manera, no puede tener el acompañamiento permanente hasta que la persona ya crezca efectivamente. Eso hace parte de toda una política de empleo, fracaso total además, que es la llamada cultura E. Esa cultura no está funcionando, los resultados son mínimos. Esa política de empleo ligada a los clústeres, lo que está dando es riqueza para muy pocos, pero mantiene la misma pobreza. Eso hay que cambiarlo. Y por eso hay una buena propuesta en materia de generación de empleo, donde hay una entidad que se debería creer que es un banco municipal público, pero banco de verdad, ligado a una entidad que se encargue de generar proyectos de empleo y no suelta a las empresas o a las personas hasta que no sean consolidadas. Aquí se crean a través de esta cultura de muchas empresas, pero no nos han contado todavía cuántas le tienen que cerrar, porque no funciona. En alguna oportunidad nos mostraban el promedio de ingresos de esas empresas que crean mensualmente y eran como 200.000 pesos mensuales para una persona. O sea, ni la mitad del salario mínimo, sin prestaciones sociales y sin garantía de seguridad social. Insisto, eso es letra muerta, pero obviamente eso no hay que descartarlo pues como posibilidad. El otro tema que la doctora planteaba frente a la intervención que se hacía de la persona natural, pues es cierto que efectivamente la ley 100 establece esa obligación,
Pero la ley 100 cuando establece eso es para que ustedes y todos tengan una garantía de la seguridad social. Eso no es malo, el problema es que es muy costoso y es complejo eso. Entonces, con la invitación más o menos uno la podría entender. Lo que pasa es que váyase por el otro camino y no va a tener